cuanto de lo que es la fe en esta medida de lo invisible, que es lo sobrenatural, ¿ya? ¿Cierto? Porque el poder de Jesús no se veía, no se veía, pero se creía, ¿me entiendes? Por eso la mujer dijo, si toco, ¿ya? Creyó, pero no lo veía, ¿ya? Que a la gente no veía, pero el que cree en Cristo hoy día puede ver su sanidad. Ah, Dios, hoy día es distinto, porque está Cristo, ¿me entiendes? Me dice amén. Entonces, esa es la fe que funciona en lo sobrenatural, ¿ya? La fe que realmente va más allá de simplemente de creer que Dios responde. No, esto es mucho más allá, ¿ya? ¿Cierto? Muchas veces incluso hay canciones, creo que hay canciones, ¿cierto? Que se cantan de que el cielo se haga una realidad en esta tierra, de que lo que pasa en el cielo también ocurra aquí en la tierra. Entonces, eso parece ser un poco imaginativo de alguna mente o alguna imaginación, ¿cierto? Extraterrestre. Pero de verdad que si creemos lo que sucede en el cielo, sucede en la tierra. ¿Me entiendes? Puede suceder en la tierra. ¿Ya? ¿Cierto? El cielo puede hacerse presente en la tierra por la fe que tenemos en Jesús. Y Jesús, que es Dios, ¿cierto? Y Señor de todas las cosas, manifiesta lo sobrenatural a través de la fe que tenemos en Él. ¿Me dice amén? Entonces, al igual como estábamos hoy día cantando en el devocional, ¿ya? Es importante tener la manifestación del Espíritu Santo, ¿ya? El Espíritu Santo vive en nuestro espíritu. ¿Dice amén usted? Por lo tanto, entonces, ese es el lugar donde Dios mantiene comunión con todos sus hijos, ¿ya? ¿De qué manera mantiene comunión Dios? A través de su Espíritu, con nuestro espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice que, ¿cierto? El que habla lengua, dice que habla misterio, pero dice que más su espíritu se vivifica, crece. ¿Me dice amén? Porque esa es la intimidad espiritual que todos podemos tener, ¿cierto? Con Dios, ¿ya? No solamente en el momento o en el tiempo de la oración, ¿ya? Que es la medida que normalmente tenemos. La oración es importantísima en esa dirección, pero el Espíritu mantiene comunión con el Espíritu Santo de Dios las 24 horas del día. No simplemente cuando tú vas a tus rodillas y hablas con Dios. ¿Me dices amén? Entonces, es muy importante, ¿cierto? Que tu espíritu humano, ¿cierto? Ahora ya lleno del Espíritu Santo, cuando dicen amén, recuerde que ese es el mandato, ¿no? Ser lleno del Espíritu Santo. Por tanto, teniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros, entonces nuestro espíritu está lleno y mantenemos esa comunión, esa maravillosa comunión con Él. Por lo tanto, entonces, vamos a partir de esta manera. Vamos a creer y vamos a decir y vamos a determinar hoy día que la fe, ¿cierto? También viene a partir de una relación. Y esta relación obviamente es con el Espíritu Santo para llegar donde Dios. ¿Me dice amén? Entonces, una relación espiritual, ¿ya? Por eso es la intimidad y lo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos entonces, ¿cierto? Tener esto. Ahora, ¿cómo sucede esto? Tenemos que aprender. Diga, tengo que aprender. Sí, porque hay cosas que no sabemos, ¿me entiendes? Hay gente que está más desarrollada en las cosas espirituales y discierne las cosas del Espíritu. Y las discierne porque su espíritu mantiene la comunión con el Espíritu Santo. Por eso un hombre lleno del Espíritu Santo nunca caerá fácilmente en el pecado. Porque el Espíritu Santo le dice, hey, cuidado, ¿me entiendes? Le avisará, ¿me entiendes? Le hablará, algo le pasará a uno. ¿Me dice amén? Entonces, de esta forma, espiritualmente tenemos que aprender. Y el texto de la base del versículo bíblico habla justamente de eso, allí en Hebreos capítulo 11, verso 3. Vamos allí de inmediato, ¿ya? Porque dice, por la fe entendemos, ¿ya? Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Aquí hay elementos muy importantes dentro de lo que nosotros tenemos que entender la fe, ¿ya? De modo que lo que no se ve, eso hay que subrayarlo, ¿ya? Fue hecho, ¿ya? ¿Cierto? ¿Cierto? Dice de modo que se ve, estoy al revés yo, de lo que se ve fue hecho, de lo que no se veía, ¿me entiendes? Entonces, aquí está este mundo invisible que la fe lo hace real, lo trae a una realidad, lo hace tangible. ¿Me dice amén? ¿Ya? Porque cualquier enfermedad donde el hombre no puede, ¿cierto?
hacer algo, el Señor hará algo. Y ninguno podrá creer que no fue Dios. Todos creerán que fue un milagro. ¿Ya? Satanás no hace milagros para sanarnos. No, por lo tanto los milagros vienen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso debe ser claro. ¿Ya? Entonces, la fe, entendiendo que la fe es el fundamento verdadero de la comprensión, del conocimiento, del entender la palabra, ¿ya? ¿Cierto? La fe se hace verdad en ese sentido. Usted simplemente no cree porque quiere creer, ¿ya? No, usted cree porque algo le dijo que debía creer. ¿Me dice amén? Y eso lo dice la palabra. Por lo tanto, entonces, la Biblia nos enseña de esa forma y usted va a encontrar entonces una realidad de una verdadera fe, ¿cierto? Que la podemos llamar así, intelectual, mejor dicho, del conocimiento, ¿ya? ¿Cierto? Del conocimiento. Por lo tanto, entonces, el conocimiento, ¿cierto? Le va a ayudar a usted a que su fe se haga una realidad en el momento en que usted está orando al Señor o está teniendo comunión con el Señor. Aún más, sus pensamientos más, ¿cómo decirlo? Más sencillo, a lo mejor. No quiero decir un antojo porque Dios no anda por antojos, no. Pero alguna cosa que a lo mejor no es trascendente del cambio de su vida, Dios puede responderlo. Dios puede responderlo. ¿Me dice amén? Entonces, siendo que la fe es este fundamento verdadero, ¿cierto? Yo debo entonces aprender, diga, debo aprender. ¿Ya? Debemos aprender a aprender. ¿Cierto? Debo aprender a aprender, porque yo debo seguir aprendiendo. ¿Me dice amén? Entonces, pero tengo que aprender a aprender. ¿Me está entendiendo? Porque de otra manera, las cosas espirituales no las voy a entender, porque no he aprendido para aprender. Por lo tanto, entonces, necesito eso. Y de esa manera, entonces, vamos a abrigar, vamos a tener y vamos a crecer en la fe verdadera. Porque, recuerden, los discípulos le dijeron, ayúdanos, ¿cierto? Aumentanos nuestra fe. Pero la fe, ¿cierto? No simplemente se ha de crecer en ese sentido, en que tú le pides a Dios. No, la fe crece a través del conocimiento que tú tienes de la palabra que te da fe. ¿Me entiendes? Por lo tanto, entonces las cosas cambiarán y serán diferentes. ¿Ya? Por lo tanto, en ese sentido. Entonces, porque la fe no requiere de un conocimiento. No, la fe requiere de que tú determines por lo que tú aprendiste a decir las cosas o hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, hay gente o hay hermanos o hermanas que han aprendido a reprender. Reprendo ese pensamiento negativo. Lo reprenden y lo revierten. Que aprendieron, ¿cierto? Y aprendieron a reprender. Porque creen en eso, ¿cierto? ¿Ya? Creen en eso. Entonces, y cuando uno cree en lo que manifiesta la palabra, entonces las cosas suceden. Las cosas suceden. ¿Me dice amén? Entonces, eso es lo que es importante. Para que funcione la fe, usted no necesariamente tiene que tener gran conocimiento de todas las cosas de Dios, porque en eso todos carecemos, ¿cierto? Todavía no hemos aprendido toda la Escritura, por lo tanto nos falta mucho. Y creo que nuestra vida la daremos o pasará nuestra vida y aún así, aunque estudiemos todo el tiempo, no tendremos toda la luz de la palabra del Señor. ¿Ya? Por tanto, entonces necesitamos tener eso. Así que de esta manera, ¿ya? Entonces cuando usted está en este sentido, algo ocurre. ¿A cuánto a usted le ha ocurrido lo siguiente, por ejemplo? Está leyendo la palabra y de repente, como que algo le dijo la palabra, algo le pareció, ¿cierto? Algo le llamó la atención, ¿ya? Y usted dice, lo que dice aquí, y usted a lo mejor ha pasado no sé cuántas veces por el mismo versículo. ¿Le ha pasado? Bueno, entonces, y ese versículo le entusiasma, le ayuda a usted, ¿cierto? Que levantar, le da aliento, lo que está diciendo era lo que usted está pasando, ¿ya? ¿Cierto? Y inicialmente usted quiere, pero si usted quisiera enseñar inmediatamente lo que está diciendo el versículo, es posible que no lo pueda hacer. Porque lo que le pasó y lo que le ocurrió no es que usted aprendió lo que dice el versículo. Lo que pasa es que su espíritu, ¿me entiende? Su espíritu lo capturó, lo recibió, porque el Espíritu Santo le habló, pero a su espíritu. Y usted dice, no sé por qué lo estoy entendiendo tan bien, pero a lo mejor si usted quisiera enseñarlo, lo que le está sucediendo, no podría usted explicar lo que le está pasando en ese instante. Entonces, de esta manera,
¿ya? Nuestro espíritu recibe el poder, ¿cierto?, vivificante de la palabra, porque la palabra es viva. La palabra es viva, ¿cuántos dicen amén? Y entonces el Espíritu Santo hace la obra de entender con claridad lo que la Biblia está diciendo. Note por favor que normalmente cuando estamos con una cierta adultez, un crecimiento de madurez, de años, muchas veces dicen, es que a mí, pastor, se me hace muy difícil leer la Biblia. Yo no entiendo nada de la Biblia. Entonces, he aquí el aprendizaje. Debo aprender a sensibilizar mi espíritu para que el Espíritu Santo le enseñe lo que la Biblia dice. Por eso dice que no hay mejor maestro que el Espíritu Santo. Y no te enseña las cosas en forma intelectual, te las enseña en forma espiritual. ¿Ya? Si no, veamos el texto, este texto que muchas veces se ha usado para cualquier otra cosa, menos para lo que es. ¿Ya? Segunda de Corintios capítulo 3, verso 6. Dice así, el cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto. Y eso es verdad. Pablo está hablando y está enseñando, ¿cierto?, de esto. No de la letra, dice. No de la letra, sino del espíritu. ¿Ya? Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Me entiendes? Muchas veces el conocimiento, ¿cierto?, queda allí, queda inerte, no sirve. Pero cuando el espíritu toma este conocimiento, hace que esta palabra o el conocimiento de esa palabra sea vivificante, que me dé vida. Me dé vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la palabra hay que vivirla. ¿Me entiendes? Hay que vivirla, ¿cierto? En Apocalipsis decían que el rollo se comía, que había que hacerla interna, había que pasarla por dentro. Y entonces de esta forma uno va comprendiendo espiritualmente las cosas de Dios. ¿Ya? Y entonces hay muchas interrogantes que son muy simples de contestar y de responder en la vida de las personas, pero a veces nos hacemos una gran complicación porque no tenemos los factores elementales del espíritu para entender. Entonces, la fe, para que funcione lo sobrenatural, tú tienes que tener todo esto muy, muy listo, muy claro, para poder usarlo. Y no simplemente depender de otros, sino que tú seas usado para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, de esa forma Dios te va hablando y te habla en forma espiritual. Te habla en forma espiritual. Y entonces tú vas a encontrar de que esa manera vas a comprender las cosas con claridad. ¿Me dice amén? Entonces, cuando aprendemos a recibir en nuestro espíritu, nuestra mente se convierte en un aprendiz. En un aprendiz, en un discípulo, nuestra mente. Porque tú le estás enseñando. ¿Me entiendes? Recuerda que tenemos que ser reseteados. ¿Entiendes esa palabra, no? O esa idea, reseteado. O sea, sacar toda la información y poner una información nueva. ¿Cuál es la información nueva? El Evangelio, la palabra del Señor. Porque tengo toda una instrucción, ¿cierto? De un mundo, de una sociedad, de una cultura, de enseñanza de padres que no tenían a Cristo. Entonces tengo toda una dificultad para aprender. Por eso muchas veces no entiendo. No entiendo. Y también a lo mejor te ha pasado que te han hecho preguntas. Dicen, mira, déjame averiguar porque yo no lo sé. Si ciertamente nosotros somos lectores permanentes de la Escritura, pudiéramos tener la gracia del Espíritu hablando a tu espíritu y entonces esa letra va a ser vivificante y tú vas a ser bendecida con eso y vas a poder dar a entender las verdades que te están preguntando o el por qué te preguntan. ¿Me dice amén? Entonces, por lo tanto, esta mente, ¿cierto?, que está siendo enseñada, que está siendo discipulada, que está, ¿cierto?, abarcándose este aprendizaje, ¿cierto?, la va a sujetar el espíritu. Entonces, mi mente va a estar sujeta al espíritu. Entonces, ¿usted ha leído el versículo bíblico donde dice que tenemos la mente de Cristo? Usted no puede tener la mente de Cristo porque la mente de Cristo está en el cuerpo de Cristo, en su cabeza. ¿Me entiende? Literalmente me estoy refiriendo. Pero sí podemos tener el conocimiento, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo, el cual también estuvo en Jesucristo. Por lo tanto, yo puedo tener la mente de Cristo de esa manera, espiritualmente, entendiendo y reconociendo lo que la palabra del Señor dice. ¿Me dice amén o no? ¿Me entiende? Entonces, si yo tengo la mente de Cristo, voy a hacer todas las cosas que le agradan a Dios. Porque Cristo nunca hizo algo que no le agradara al Padre. Hizo siempre la voluntad del Padre. Las cosas que el Padre le dijo que hiciera, Él la hizo. ¿Me entiende? Entonces, si usted está agregando allí, ya está agregando una palabra que
que sale transversalmente en toda la Biblia, que se llama obediencia. ¿Me dice amén? Obediencia. Por lo tanto, la fe sin obediencia se muere. Es simplemente una palabra de 2 letras. Porque la fe tiene que basarse en algo, ¿cierto? O en alguien para que ésta sea una realidad. Ya lo vamos a ver más adelante, no se preocupe. ¿Ya? Entonces, este proceso, el proceso que tenemos, ¿cierto? Recuerde que estamos viendo la fe a través de la relación de la intimidad con Dios, ¿ya? En este punto. Entonces, este proceso que usted tiene, ¿ya? Le lleva a la revelación y a la experiencia de la vida. Por eso hay muchos hermanos, ¿cierto? Se les hace fácil algunas cosas, espiritualmente estoy hablando. Una puede ser también por su don, por el don, pero el don tiene que desarrollarse espiritualmente también. Que el don no es simplemente el tenerlo y listo, y ahí está. No. Tú tienes que saber usarlo. Tienes que aprender a usar tu don. El don, ¿cierto? Es la capacidad que no es tuya, sino es de Dios. Él te lo dio. Pero ¿cómo yo uso el don? ¿De qué manera? Espiritualmente. Entonces tengo que aprender qué es ese don y cómo se usa el don. De qué manera se realiza el don. Entonces, debo aprender a aprender. ¿Me dice amén? Entonces, para poder mantener la relación espiritual. Por eso muchas veces uno puede tildar a alguien. ¿Me entiende? A cualquier persona, a cualquier hermano. Dice, claro, tú por la más espiritual. O tú el más espiritual. Mira lo que está diciendo. Claro, lo que pasa, hermano, que nuestra carne sigue siendo un ejercicio la cual nosotros tenemos que seguir luchando. Pero lo espiritual tiene toda trascendencia. Si hay hermanos que pueden ser usados en una sanidad, en un milagro, Dios, y boom, listo. Y luego uno lo ve mandándose un condorito carnalmente. Y uno no entiende por qué pasa eso. Pero porque el Espíritu fue el que obró. Fue Dios que hizo usarlo y punto. ¿Me entiende? Pero no es porque este hombre sea mejor que otro. No. Porque aquí está mucha gente, mucha hermandad, mucha iglesia. No está haciendo lo que tiene que hacer, como se explicaba o como se ha explicado muchas veces. No estamos manifestándonos como hijos de Dios. Dice que la tierra gime y está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces no nos manifestamos, no oramos por la gente porque nosotros decimos, no, ¿qué va a pasar, hermano? Mire, hasta Dios puede usar, si usó un burro, pues, hermano. Yo creo que nosotros somos un poquito mejor que un burro, ¿no? ¿Cómo no nos va a usar a nosotros? ¿Cómo no te va a usar a ti? Es lo que pasa que tú te ves tan poca cosa y Dios nunca te llamó porque eras grande. O llamó aquí a alguno grande. Entonces, siéntase bendecido porque Dios quiere usarte. Ahora, lo importante entonces es que llevemos en la revelación lo que la palabra te está diciendo. La iluminación de esta palabra se te abre. Ya como alguien dijo, yo cuando leo la Biblia y el Espíritu Santo me empieza a hablar, veo como que de color la palabra. Entonces uno la va entendiendo de una manera tan espectacular, tan maravillosa, y uno empieza a experimentarla. Cuando dicen amén. Porque eso es lo otro lindo de nosotros. Por eso te pide usted que está más cerca de Dios, ore por mí. Sí, pero tú tienes que experimentar que de verdad estás cerca de Dios. No que alguien te lo diga porque vienes a la iglesia o a este lugar de congregar. No, que sea una verdad. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, tu mente, nuestra mente, ¿cierto? Al final logrará tener el entendimiento. ¿Ya? Usted dirá, ¿cómo a veces los hermanos o la hermana o el pastor o el predicador puede decir algunos textos de memoria? Y a mí me cuesta tanto entender. ¿Cuánto? Yo he tratado de decir el Salmo 23, el primer versículo, y todavía no me lo aprendo, dice usted. Porque el Espíritu Santo es el que enseña. Y cuando el Espíritu Santo enseña, de verdad se te queda en la cabeza. Pero si tú quieres memorizar y memorizar, claro, si tienes buena memoria lo vas a poder entender. Pero, ¿me entiendes? Pero a veces no es tanto de memoria, sino que el Espíritu Santo te trae. Y el Espíritu Santo trae el versículo oportuno. Y tú, no, ¿cierto? A los que hacemos predicaciones de repente estamos escribiendo y salta un versículo y uno empieza a buscar. Y ve que lo que uno está, justo calza. Entonces le es más fácil a uno
¿cierto?, dar una enseñanza por los versículos que están surgiendo a través, ¿cierto?, de poder escudriñar la Escritura. Entonces, de esa manera, ¿cierto?, usted va a aprender. Entonces, el aprendizaje bíblico, ¿cierto?, el aprendizaje bíblico tiene que influir en su espíritu. Porque si usted aprende la Biblia, ¿ya? Y esto es otro que ya he dicho varias veces, de repente yo veo gente que tiene capacidad, que ha estudiado y que sigue estudiando y que seguirá estudiando y no sé hasta cuánto estudiará, pero lo que sabe no lo vive. Lo que sabe no lo vive. Entonces digo, ¿para qué sirve tanto? Vívalo. Yo prefiero una hermanita que dice, no, pastor, lo único que yo sé es que tengo que orar. Y esa mujer puede ser mucho más efectiva que muchos de nosotros que somos más cabezones, haciendo entender que tenemos mucha más Biblia. Porque en la sencillez y en la simpleza de esa mujer está el Espíritu Santo. Lo tiene tan poderosamente como aquel que sabe más Biblia. ¿Me dice amén? ¿Pero qué es lo que hace ella? ¿Cuál es la diferencia del que tiene el conocimiento? Que el que tiene el conocimiento no lo usa. Esto es como, ¿cierto?, hacer el curso de manejo y nunca comprarse un auto. Tiene el conocimiento y maneja todos los días. Pero nunca lo hizo en realidad. ¿Cuántos creen que sana? ¿Cuántos creen que Dios sana? Bueno, sea usted testigo de eso. Hágalo. ¿Ya? Órele, pero póngale pues. ¿Me dice amén o no? Claro que sí. No, es que a ti te resulta. El marido de repente, no, mi amor, es que a ti te resulta. Como que la fe de ella es superior a la fe tuya. No. Si se juntan dos, mejor todavía. Se potencian. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es poderoso. ¿Me dice amén o no? Entonces, es importante esto. Ajuste usted, ¿ya?, el espíritu que usted tiene sobre su mente. Y no sea simplemente porque así lo llama Pablo, un carnal, un ser humano, que siempre está pensando, ¿y ahora con qué he hecho? Voy a tener que ir a hacer esto, otro para poder hacer. No, hermano. Dios, duerme tranquilo esta noche. Aprende, ¿cuánto se llama? ¿Vale? ¿No se llama eso para dormir? ¿Alguna pastilla para dormir? Ya, listo, ¿no? Para no nombrar ninguna. Para poder dormir, no, duerme tranquilo. ¿Quién te dijo que te iba a estar allí en tu sueño? ¿Quién dijo? El Señor te dijo, no. Duerme en paz, hombre. Yo voy a estar ahí. Estoy parafraseando. Yo te voy a cuidar y déjate de soñar lecera. Si te tengo que hablar, te hablaré en sueño, pero déjate, ¿me entiendes? Y descansa. No te he enseñado que mañana, si amaneces vivo, mañana, cada día tiene su propio afán. ¿Para qué te preocupas hoy día? Si mañana capaz que ni estés. Si mi espíritu, este chiquitito, el mío, el humano, está conectado con ese espíritu todopoderoso, debo confiar a lo que dice la palabra. Y ahora voy a entrar a eso. Segunda cosa, la fe es garantía y certeza. Y aquí, hermano, quiero que ojalá muchos agarren, no que agarren papa, no, tomen esta verdad y la puedan vivir. De verdad que me ha ministrado mucho, ¿ya? En el 11.1, ese texto bíblico creo que todos lo sabemos. La fe es la certeza, ¿cierto?, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ya? La fe en sí mismo, como lo dijimos el domingo, es el espejo del corazón que refleja, hermano, la realidad del mundo invisible, el mundo de Dios. ¿Me entiende? El mundo de Dios. Usted no ve el mundo de Dios, pero hay un mundo de Dios que es real y que Él lo llamó el reino de los cielos. Por lo tanto, eso existe, eso es real, ¿ya? Entonces, la fe va a ser el espejo de eso. Entonces, yo voy a tener que ver lo que no se ve. Y tengo que tener, primeramente nada, dice el texto, certeza. Certeza. La certeza, hermano, es la sustancia del ámbito invisible. Si usted no tiene certeza, usted no saca nada con orar, ni con ayunar, ni con leerse toda la Biblia en un año. Porque la certeza, ¿cierto?, está basada en la confiabilidad
¿cierto?, de lo que Dios le dice. Por eso llega a ser la sustancia, lo nutritivo. Lo nutritivo. Yo tengo que estar convencido que cuando voy a orar, yo voy a ser oído y Dios me va a responder. Sea un sí o sea un no. Pero me va a responder, me va a responder. ¿Me entiendes? Y ahora, la respuesta no está dada en el tiempo mío. Está dada en el tiempo de Dios. Porque yo le estoy pidiendo a Él que lo haga, ¿cierto? Y no le acuñe, y cuando, Señor, ¿y si es tu voluntad? No, usted tiene que tener la certeza de lo que la Biblia dice, de lo que la palabra dice. ¿Me dice amén? Entonces, cuando usted tiene certeza de eso, usted ora con la palabra, ora de la palabra. Usted le está diciendo a Dios, tú dices esto. Tú me has enseñado esto. Tu espíritu me ha dado, ¿cierto?, confianza, convicción de que cuando yo te pido en el nombre de Jesús, tú lo puedes responder. ¿Me dice amén? Entonces, esa sustancia en el ámbito invisible, ¿ya?, es muy importante. ¿Cómo se llama esa sustancia? Certeza. Certeza. Soy ciertísimamente sí. ¿Me entiende? Es como lo que dijo Pablo, ¿no? Las promesas en Cristo son sí, son amén. Ya, mejor dicho, son verdaderas, fueron hechas. No hay nada más que decir. Si lo que yo estoy pidiendo está dentro de esas promesas de Dios, no estoy haciendo ninguna otra cosa mala. Estoy haciendo algo muy importante. ¿Me dice amén? Bien, esa sustancia entonces va a ser ese regalo maravilloso que Dios nos va a dar y va a manifestárselo. ¿En dónde? Dios no va a manifestar esto, ¿cierto?, donde Él lo vea nomás. Primero se manifiesta en el cielo, porque es la voluntad de Dios. Dios está allí, Dios manifiesta su querer, su hacer, su poder, se manifiesta en el cielo. Pero Dios no lo permite que quede allí, porque quien se lo pidió fue uno que estaba en la tierra. Por lo tanto, lo que está ocurriendo en el cielo va a ocurrir en la tierra. Producto de la fe de aquel. Producto de que esa persona está manifestando, ¿cierto?, la existencia de un reino invisible, pero que es más poderoso que el reino visible. Mi escasez en el cielo no existe. Mi enfermedad en el cielo no existe. Y a usted agréguele todo lo que no existe en el cielo. No existe la mentira, el engaño, la envidia. Por lo tanto, todo eso que está aquí tiene que salir. ¿Y cómo va a salir? Con el conocimiento. ¿Quién lo saca? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mi espíritu está en comunión con su espíritu. Hay alguien, dígame. De esta forma yo soy limpiado. Y entonces mi mente se está transformando bajo la información de la palabra en la mente de Cristo. Y la mente de Cristo va a manifestar la fe. ¿Cómo la va a manifestar? Aquí. Cuando Cristo hizo algo, cuando Cristo le tomó barro y se lo puso en los ojos a uno, cuando le puso cualquier cosa lo que haya hecho, ¿me entiendes? El muerto que pasó, el otro que dijo, no he visto fe más acá, cualquier cosa. El que dijo, di la palabra y todo, cualquier cosa. Cristo sabía que eso estaba en el Padre. Él estaba haciendo lo que el Padre le dijo, nada más. Por lo tanto, usted va a hacer lo que la Biblia dice, lo que la palabra dice. ¿Cuántos dicen amén? Ya. Entonces, esa sustancia. Segunda cosa que tenemos acá, convicción, diga convicción, de lo que no se ve, ¿cierto? Esto da el testimonio, escuche bien, el testimonio en el ámbito invisible. Esa es la convicción, porque usted no lo ve o lo ve. No, porque dijimos anteriormente, ¿cierto?, que lo que usted ve fue hecho de lo que no se veía. Por lo tanto, yo creo que Dios me puede sanar. ¿Me entiende? Y como no veo mi sanidad, yo tengo que verla en Dios para que esa sanidad venga a mi vida. En ese mundo invisible yo lo veo y lo agarro, lo tomo. ¿Ya? Y de esta manera entonces, esa es mi convicción. Lo que Dios me dice, Dios lo hará. Estoy cierto de lo que dice la Escritura, pero ahora tengo una convicción clara, ¿me entiende? De que el reino de Dios se va a manifestar por medio de mi oración, por medio de mi ruego. Hermano, si hay gente que ni ora, y no le digo porque no son espirituales, no, le digo, es tanta la comunión de esas personas con Dios en el Espíritu que simplemente lo piensan y Dios ya le está contestando. Yo conozco gente que le pasa eso, porque simplemente
Claro, lo hablan, lo dicen, me gustaría, Señor, bueno, pero sabe que para él o para ella no es una cosa tan tan así trascendente, pero Dios aún así responde, ¿ya? Por la comunión que tiene, ¿ya? Entonces, podemos traer la realidad de lo invisible a través de la fe. Ese es el medio que tenemos, la forma que tenemos, ¿ya? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ahora, ¿por qué tengo certeza y por qué tengo convicción? ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios por elección? Todos. ¿O aquí no hay ningún hijo de Dios? ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios por elección? Todos. Todos somos hijos de Dios porque fuimos elegidos. Aquí no hay ningún hijo de Dios por genes, por ADN. Aquí no hay familiares. Porque yo soy salvo, mi hija es salva. No. O mi esposa. No. Aquí hay elección. ¿Me dice amén? Entonces, ¿cierto? Cuando hay una elección, ¿ya? Cuando hay una elección, usted fue escogido. Esa es la garantía. ¿Por qué? ¿Por qué es garantía? Es su derecho. Es su derecho. Hermano, la Escritura usa un pensamiento cuando dice que somos adoptados, usa el pensamiento romano, de la ley romana. ¿Qué significaba la ley romana? Cuando alguien, una familia, adoptaba a un niño. Este niño tenía toda la legalidad y todo lo que la herencia de aquel que lo adoptaba. Inmediatamente, este pasaba a ser adoptado y tenía todo. ¿Me entiende? Ya, si eran 2, ahora eran 3. Y los 3 tenían que repartir ya, 1/3 para cada uno según según la herencia que se pueda repartir. Para poner ese ejemplo. No porque este no era, no, este es. Diga, este es. Ya, ¿cuántos de ustedes son adoptados? En Cristo. Todos. Todos somos adoptados. ¿Me entiende? Pero ¿cuántos de nosotros tenemos derecho? Todos. ¿Ya? Y todo es todo. Porque tenemos a Cristo. ¿Me entiende? Y eso nos da un derecho. Tome la palabra derecho. Entonces, la palabra derecho da garantía de lo que yo pido. Se lo explico así. Mi hijo, ¿cierto? Pequeño, ¿ya? Me pide, ¿ya? Algo y él tiene derecho. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Y por ser mi hijo tiene derecho. Simplemente por eso. No porque se portó. No porque se sacó una buena. No, porque es mi hijo. Si hay gente que se ha descarriado y como Dios sabe que es su hijo, le contesta. ¿Por qué? Porque tiene derecho de hijo. Nada más. Entonces, ¿cómo va usted a orar entonces? Cuando usted ha orado, ¿cómo ora? Entonces puede ser, cuando usted acuña esa palabra, Señor, hágase tu voluntad. No, hermano, soy tu hijo. Papá, I love you. ¿Entiende? Pater, como usted quiera decirlo. Father, no sé, sin griego, en inglés, como usted quiera. Hey, come here, soy tu hijo. ¿Sí o no? Entonces, por ser hijo, hermano, por ser hijo, por ser hija, tengo derecho, diga, tengo derecho. ¿A qué? A pedir a Dios y que Dios te dé todo lo que necesitas como hijo. Entonces tu fe es sobrenatural, tu fe empieza a funcionar sobrenatural porque tienes un Dios sobrenatural. Sobrenatural. Entonces no es que yo, pastor, yo no oro mucho, entonces yo creo que Dios no me escucha. Si fuese así, hermano, quién sabe cuánto estaríamos de lado. De lado, ¿me entiendes? Pero eso pasa, ¿ya? Segunda cosa. Si alguien me dice, ¿por qué tú me dices que tienes derecho? Bueno, porque soy hijo. ¿Y dónde sabes tú que tú tienes derecho? Oh, aquí está el testamento de mi padre. Ay, Dios. Aquí me dice, el que cree, ese es mi hijo. Este es mi hijo. Este es mi hija. Este. ¿Me entiende? Aquí está escrito. Aquí está. ¿Me dice amén o no me dice amén? Nótese, por favor. Cuando hay una persona, ¿cierto? El juez toma
y aplica justicia. Y el juez, y el imputado o el abogado dice, señor juez, ¿pero por qué usted está aplicando eso? Porque la ley lo dice. Y yo tengo el derecho de aplicar lo que la ley dice. Yo tengo el derecho de aplicar lo que la palabra dice para mí. ¿Lo entiende? Entonces, mi relación con Dios es cierta y está basada en una convicción. Aquí está la convicción. Si alguien me dice, mira, tú no tenés ningún derecho. ¿Cómo que no? La Biblia dice que yo tengo derecho. ¿Ya? Sí. Sí. Y si no, yo le leo acá. Un versículo, una temática nomás para no... Dice. Aquí está. De cierto digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Porque el Padre se ha glorificado en el Hijo. Y si alguien pidiere en mi nombre, yo lo haré. Sí, pero todavía tú no eres hijo. Yo te digo, mira, y sigo buscando. Entonces le digo, no, yo soy hijo. Mira, ¿cierto? Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, pero tú fuiste engendrado por un... No, mira, te quiero seguir. Sí, mira, viejo, si yo estoy engendrado espiritualmente. Si lo que decía Pablo también me pasa a mí, yo ya no vivo. No se ría, yo ya no vivo, créalo en serio. Es quien vive en mí es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dice porque los cuales no son engendrados. Los que creen en Él, los que son llamados hijos de Dios, no son engendrados. ¿Me entiendes? No son engendrados. De sangre, dice. Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya, hermanos amados, tengo toda la voluntad de Dios. Entonces voy a decir, Señor, si es tu voluntad, tú eres mi voluntad. Tú eres mi voluntad. Si por eso te llamé. Y te llamé de antes, y tú sabes eso. No eres ni perigüí, no eres nada. ¿Dónde estaba? En mi pensamiento. ¿Y ahora crees tú que yo te voy a negar lo que tú me estás pidiendo? ¿Tú crees que te voy a mandar al hospital gratis? No, yo voy a pagar, yo pagaré. Yo te llamé, yo te engendré, yo hice las cosas, yo pagué por ti. Yo te volví a comprar, yo te volví a caminar, yo te volví a dar y te di lo mejor de mi vida. El Espíritu Santo está contigo y Él te va a guiar a toda verdad y toda justicia. ¿Qué me está diciendo que no te puedo oír cuando yo hice el oído? ¿Qué me dices que no te puedo hablar cuando yo hice la boca? ¿Qué me puede decir que no eres mi hijo? Mira, lee mi palabra, ahí te tengo. Ay, Dios, alguien diga amén, alguien diga gloria a Dios. Alégrese por eso. Eso es lo que necesitamos. ¿Me entiende? El cielo, hermano, el cielo se mueve para los hijos de Dios. Por eso bien decía, todo lo que atemos en el cielo será atado en el cielo. Claro que sí, yo lo creo. Yo creo que si yo llego donde Dios y Dios sabe que hay cosas que tienen que ser desatadas, Dios las va a desatar. La amargura, la tristeza, el desengaño, ¿cierto? Todo. Lo que nos falta, el amor, el cariño, el aprecio, la consideración, la lealtad, la fidelidad, tantas otras cosas, lo va a soltar Dios. Si es Dios de cosas buenas, no es bueno tu Dios y tú crees que te quiere hacer el mal. No, hermano, ni aunque te portes mal, Dios no te hará mal. Lo que tú tienes que aprender es que la Escritura te dice y te advierte, pero Dios sigue siendo bueno. Dios no te va a castigar. ¿Me dice amén? Dios te sigue amando. Si no, ve el caso de Pedro. A pesar de todo, Dios dijo, cuida mis ovejas. ¿Ya? Entonces, el cielo se mueve simplemente en base de, ¿cierto? No en base de nuestras necesidades. Por eso mismo, no crees que todas tus necesidades van a ser cubiertas, así como por arte de magia. No. A Dios no lo conmueve las necesidades. A Dios lo mueve la fe. La fe. Y usted sabe que esta moneda es del reino, la fe. ¿Ya? Cuando Dios se conmueve ante necesidades humanas, normalmente no responde de inmediato. Dígame lo que está pasando en Guatemala, ese volcán, ¿cierto? Que hubo.
90. Pero qué hoy, horrible todo eso. Si Dios se conmoviera en las tragedias humanas, que mandaría a los ángeles y limpiaría todo eso, soplaría todo eso, o tapa el volcán. Pero Dios no es así. Dios, hay cosas que son más importantes para Él. Son tremendamente. No quiere decir que la necesidad humana a Dios no le importa. No. Pero Él la tiene en la justa medida. ¿Me dice amén o no? Claro, porque si Dios se moviera por las necesidades humanas, no habría país pobre. Todo lo contrario, los países más pobres serían más ricos. ¿O no? Claro que sí. Porque lo mueve la necesidad humana. Dios no se mueve por la necesidad humana. Dios se mueve por un hombre de fe, por una mujer de fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y eso es importante. Termino, hermano, y me quedan 2 minutos. Suba a los chicos de la música. ¿Ya? No alcancé al otro, pero quedemos ahí. Me faltó todo lo que es la palabra. Pero creo que con estos 2 puntos ya vamos a avanzar un poquito más. El siguiente son 11 puntos. Siempre vamos a llegar, no se preocupen. De aquí a fin de año creo que llegamos. ¿Ya? Hermano, entonces, y termino con esto. Si Dios, ¿cierto? ¿Ya? Dios no funciona como nosotros queremos que funcione. Dios funciona a través de hombres espirituales, sensibles en comunión con Él, y que tienen, ¿cierto?, la certeza y la convicción de lo que son. Hijos de Dios. Si las siguientes oraciones que usted haga, el siguiente tiempo que vaya en intimidad en la oración o en la lectura bíblica, vaya con eso, vaya con esa certeza: soy un hijo de Dios. Y vaya con la convicción de lo que la palabra dice. Usted tiene derecho. Por eso Jesús lo dijo con tanta sencillez y claridad: lo que pidieres al Padre en mi nombre. Dios no se niega a su Hijo. Por eso su nombre es sobre todo nombre. Porque es el nombre del Hijo de Dios. En ese sentido exclusivo, único. Por tanto, para nosotros va a haber mucho más. Por eso necesitamos intimidad. Necesitamos comunión. Necesitamos apartarnos de la sociedad en el sentido correcto. No quiere decir que tengo que dejar de trabajar. No. Dejar, ¿cierto?, el mirar todo lo que mis ojos ven hoy día. ¿Cierto? Si voy a alcanzar a fin de mes, si me pasó esto, me pasa esto otro, estoy enfermo o esto. Cuando yo miro todo el desastre y me quedo con el desastre. No. Qué bueno es aquellos, y lo he visto a través del Facebook, cada vez que hay algo que les ocurre y que sabe que humanamente no es lo mejor o de alguna manera se ve mal, como algo dañino, lo primero que sacan esas personas es decir: ya, Jehová, oh Dios, es bueno. Y escriben algún texto bíblico y sacan. Ya, esas personas están teniendo una estrecha o correcta comunión con Dios y saben que las circunstancias adversas que nos pueden ocurrir como seres humanos no son las suficientes para, ¿cierto?, quitarnos el que el Dios del cielo algo va a hacer, algo va a ocurrir. Y si yo oro, este lamento va a ser cambiado en baile, en gozo, en alegría. ¿Cuántos dicen amén? Como hemos dicho, Dios te pedirá algo valioso para darte algo glorioso. Algo mucho más grande viene. En ese sentido, créele al Señor. Pero ten la convicción de que eres un hijo, una hija de Dios. ¿Me dices amén? Ponte de pie, dale un aplauso al Señor. Así que no quiero que ores más. Señor, si es tu voluntad, léelo, créelo, vívelo y practícalo para que así sea en tu vida. Más fuerte el aplauso al Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Aleluya. Aunque la lluvia no florezca. Gracias, Jesús. Aunque el sol no amanezca. Sí, mi Dios, así es. Aunque el color del firmamento sea gris, mi corazón no temerá. Descansaré en tu presencia. Oh, Padre, así es. Me abrazaré a tus promesas. Oh, gracias, Jesús. Así será, Señor. Serás mi luz, mi fuerza.
Padre mío, gracias. mi corazón no temerá, porque bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Fiel es nuestro Rey, poderoso es. Poderoso es Él. Aleluya. Porque bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Gran fidelidad, Gran fidelidad, si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Señor, enséñanos a oír. Enséñanos, Señor. Enséñanos a aprender lo que debemos aprender. Señor, a esa intimidad, guía, Espíritu Santo. Guíanos a esa comunión, a esa íntima relación, la relación del Espíritu Santo. Para lograr, Señor, encontrarnos contigo. Oh Dios, así es. Descansaré en tu presencia. Oh Padre, así es. Gracias, Jesús. Me abrazaré a tus promesas. Oh mi Dios y Señor. Serás mi luz, mi fortaleza. Aleluya, sí, Señor. Mi corazón no temerá. Padre, gracias. Porque grande eres, Señor, grande, maravilloso, bueno. Oh, no hay otro como tú, Señor. Grande eres, grande, poderoso Dios, grande. Has de manifestarte sobre tus hijos. Llévanos a la comunión contigo, Dios. Aleluya. Poderoso es, sí, Señor. Poderoso es. Sí, Señor, hay como Él, nadie es como no hay otro como tú, Él. Señor. Danos esa confianza, esa claridad, esa convicción, Dios, que lo que pedimos se hará una realidad dentro de lo que tú quieres, de la soberanía tuya, Dios. Oh Dios, lo que dice tu palabra se cumplirá. Lo que tu palabra me ha enseñado será una realidad. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Oh, sí, Dios. El hueco de su mano habitaré. Nadie como Él. Nadie como Él. El hueco de su mano habitaré. Así es.
prometió, Él lo cumplirá. Gracias, Jesús. Tú eres bueno y eres maravilloso, Señor, sin duda. Gracias, Señor, por alentar nuestro espíritu, Dios, a creer lo que tú nos enseñas. Y esa fe, Señor, va a crecer en la medida y en el orden, Señor, de la comunión contigo. Y la seguridad y certeza, convicción que tengamos, Señor, de lo que somos, de tu palabra, de lo que nos dice ella, Señor. Somos tus hijos, Señor, y tenemos derecho a pedir por ser hijos del amado Dios del cielo. Padre, gracias, porque sé, Señor, que esto abrirá, Señor, un camino a aquellos que a lo mejor están entrampados, y recordar a otros que han crecido más, Señor, en asumir más, Señor, con fuerza y vehemencia del Espíritu, la palabra tuya, Señor. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga y la gracia del Eterno vaya contigo. Sea un tiempo hermoso. Veámonos el sábado o el domingo en la gracia del Señor, que te acompaña Él siempre. Recuerda que Él va contigo. En el nombre precioso de Jesús, seas bendecido ahora y siempre. Amén y amén. Aleluya. Nadie es como Él. Nadie es como Él. Así es. Aleluya. En el Hueco de su mano fijaré. Nadie como Él. Y eres un Dios todopoderoso. Vive lo sobrenatural. Vive una vida de fe en lo sobrenatural. Aleluya. Nadie como Él. Nadie como Él. Aleluya. Porque bueno es el Señor, conmigo va, Conmigo va. gran fidelidad, Gran fidelidad. Él lo prometió. Él lo cumplirá. gran fidelidad, gran Fidelidad. Él lo prometió. Él lo cumplirá. Créele al Señor, Él lo va a cumplir. Vuelve a dar un aplauso al Señor. Tengas una linda noche. Dios te bendiga mucho. Gracias. Despídete de tu hermano, de tu hermana. No se olviden aquellos que levantaron su mano. Les necesitamos este sábado a las 11 de la mañana, por favor. ¿Qué? Está helado.